Rojaijú Paraguay TV, la televisión de los paraguayos en España. Rojaijú Paraguay TV, aquí desde Málaga, un punto de encuentro desde Lambert City, el bar de los paraguayos, en una rueda de gente de la comunicación de Málaga. Se reúnen para conformar una asociación, precisamente de algunos temas, de algunos objetivos de esta nueva organización. Hablamos con Miriam y Fran, una de las miembros, en este caso, de la nueva organización, de la nueva Asociación de Comunicadores Paraguayos de España. Miriam y Fran. Un gusto compartir aquí con este selecto grupo de comunicadores. Efectivamente hemos conformado la Asociación de Comunicadores en la Costa del Sol y esperemos que traiga beneficio para toda la gente, no solo para socios propios y extraños. Queremos promover actividades educativas, también recreativas y de entretenimiento para la gente, asistencia jurídica, una asistencia psicológica, una asistencia integral para los inmigrantes y especialmente para las mujeres que muchas veces tienen mayores necesidades, ¿no? En los colectivos, son del grupo de los colectivos más vulnerables debido a las necesidades que tienen, ¿no? Tienen sus hijos lejos, no encuentran de momento una ayuda necesaria, una orientación, que es lo que queremos brindar nosotros. Nuestro carácter va a ser meramente educativo y de difusión. Bueno, también aprovechamos la ocasión de hablar con Justino Vera, un conocido luchador social paraguayo aquí de España, como así también comunicador social, de repente residente por Madrid, llevando adelante también una programación dedicada precisamente al colectivo de paraguayos en la Radio Factory de Madrid. Justino Vera, sobre las ideas que se están concretando en esta ocasión en la conformación de una nueva asociación de comunicadores paraguayos de España. Upayste Mario, coarape genio ibetei mitami, hasta veis Antonio de España mo genio de cuey que tu vamos a un barete. O me hangwa veipe pokatu mangamba pohara fuera o yo yuve hangwa genio ibetei mitai na iba hoy me hashawa. Genio ibetei mita nyepurunai que tu vamos a me mosarambi Paraguay, Arandú, Paraguay de como Paraguay de cocuera y que tu vamos a mo yo yuve hetamba potapu huereco, hay la asociación de comunicadores ni paparacuera va poco tijapu coerubio va poy que tu era Omo Sarambi y ñe, Omo Sarambi Marandú, Omo Sarambi va epona, Omo Heracuamba, Oikoa Ñendertame, Oikoa y que tu jamás sabéis, Omo me umba y si te pa Yikoa, Abi que tu jamás ya ambo añete, Peñan de Yandereco, Yuapu, antes Sarambipa, Mape en Huecuero Yuhewi, Doyo Cuputi, Hasu, Yaiko Asu, Tapisha, o Hasu en Dehewi, o Manon de Gatui, ella yo Cuputi de Gatui ya Neiputu. Hae ko yo kuputu nye pusironani ko sab antes hasi hae peisa que tu hasira mu yepe ko ahora te lo mitad bueno gema ma Paraguay o fuera pejengwe o bueno ko te mi apoyo que tu hamaya guara ha o nyen dive pape pu akape sab antes ba ei pu himio nyen debajo peor es que agoroga a ver tapisabe mo gen neri mo gen Madrid vive que to se ne monu hanye moñete hamwa ko ahora pe hae ahora y pon nyete te oñe de guara heñu habe asociación de comunicadores paraguayos residentes en Andalucía. Justino Vera para Rojaijú Paraguay TV. Aprovechamos también la presencia de otros miembros que conforman esta nueva asociación de comunicadores paraguayos. También hablamos aquí con el señor Neri, que precisamente viene desde Madrid para la conformación de esta nueva asociación. Señor Neri, sus palabras y su presencia aquí en Málaga. Bueno, antes que nada estoy muy contento de la formación de esta asociación porque ello habla de que nosotros los paraguayos también tenemos capacidad de juntarnos, de comprometernos mutuamente y por sobre todas las cosas de grandes logros que estamos procurando obtener. Solamente asociándonos podemos obtener. Y sobre todas las cosas también, ¿verdad? Tener en cuenta de la gente que no tiene voz, que está expectante a la escucha de todas las noticias que puedan ocurrir, sobre todo de nuestro connacional. Entonces, me alegro mucho, especialmente por esta comunidad que hoy día va a tener ya una asociación
de locutores, una asociación de gente que transmita lo que está ocurriendo dentro y fuera de nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, señor Neri, para Roja Q Paraguay TV. También está con nosotros aquí presente en esta reunión un conocido de las asociaciones, de las organizaciones sociales aquí de Málaga, el señor Marcelo Ibarrola. También es trabajador de la comunicación social en uno de los medios de comunicación radial aquí en Málaga. Y bueno, en esta reunión de conformarse la Asociación de Comunicadores Paraguayos de Andalucía. Marcelo Ibarrola. Buenos días para todos, realmente buenos días también para Roja Q Paraguay TV. Realmente me siento conmovido por lo que hoy ha nacido, como ha dicho nuestro compañero en nuestro idioma guaraní, un niño más que vamos a estar sembrando para ayudarle a nuestros compatriotas en las necesidades, ya que la comunicación es una de las partes más importantes, la potencia en todos. Entonces yo creo que hoy con nuestra nueva presidenta, es una mujer que realmente está preocupadísima, como decía, por las mujeres. Tenemos que apoyarnos y apoyarle también a ella, porque es un emprendimiento muy duro para llevar al frente, y no todo, porque siempre nosotros pensamos que hay que dejarlo a manos de la directiva. No, aquí tenemos que ser todos las directivas, no solamente nosotros somos miembros, nada más encaminador, como gente de la locución y también gente de servir a nuestros compatriotas. Muchas gracias por haberme invitado, Mario, y todos compañeros, ustedes también por la confianza que han tenido también en mi persona. Y vamos a seguir adelante, Presidenta, vamos a estar apoyándote para que esto realmente camine y hagamos las cosas como estamos pensando. Tenemos varios proyectos muy importantes que trabajar. Muchas gracias, Marcelo, Mario Saldívar e Iván González para Roja Q Paraguay TV. Roja Q Paraguay TV, la televisión de los paraguayos en España.